buenas tardes, noches ya a todos, mejor noche, porque lo normal es que en la fecha en la que estamos es mejor que nos viéramos a esta hora que no a una hora más temprana, que sufriríamos muchísimo más lo que es las temperaturas propias de esta época. Como siempre, me permito solo un momento para dirigiros la palabra para dos cosas principales. Primero, daros a todos la bienvenida a esta casa, a la Fundación del Antiguo Hospital de la Santa Resurrección, que como siempre pues nos acoge estupendamente para que de la mano con la Fundación Caja Rural de Utrera podamos hacer eventos culturales como este. Rosario, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me decías antes que te había sorprendido mucho cuando llegaste a Utrera que teníamos no solo una, sino dos pequeñas catedrales. Pensaba que era como en Cusco, que hay dos catedrales en la Plaza Mayor, sí, porque viví 10 años en Perú, pero bueno, podría ser catedrales, ¿no? Sí. Pues además de las dos catedrales, pues tenemos también el orgullo de contar con dos fundaciones. Hay una que es la Fundación del Antiguo Hospital de la Santa Resurrección, que podemos presumir, como bien te ha contado Jesús Mena, que es la más antigua del mundo, eso me permito yo decirlo, y si no que vengan a discutírselo a Jesús, que seguro lo va a saber defender perfectamente, y la más antigua de Europa, seguro que lo es. Nuestra fundación, la Fundación Caja Rural de Utrera, no es tan antigua, es más joven, pero también tiene con sus valores pues, el fomentar todo lo que tenga que ver con el mundo de la economía, el deporte y sobre todo la educación y la cultura, a la que le damos mucha importancia. En eso organizamos actos como este y ese es el motivo de que te demos las gracias de que hayas aceptado nuestra invitación. Hemos pensado, por supuesto, en Jesús Mena, que es el archivero de la Fundación del Antiguo Hospital de la Santa Resurrección, además del asesor cultural de la propia Fundación, y has podido ver un poco cómo es su actividad cada vez que hace una visita al maravilloso museo que tenemos aquí. Jesús no solo es, como habrás visto, un apasionado de la historia, es un apasionado de todas las cosas de Utrera y además de eso es una persona muy proactiva en todas las cosas que tienen que ver con nuestra ciudad. Entonces entendíamos que era una persona perfecta y adecuada para que sea la que esté presente y la que converse contigo en este acto. Así que sin más, pues ya te dejo con él y espero que todo el mundo disfrute del acto. Muchas gracias. Esta casa en particular pues, es un lugar único y tenemos la suerte de tenerla en esta misma localidad. Pero aparte de eso, pues Utrera tenemos dos pequeñas catedrales, o no tan pequeñas, y otros muchos elementos patrimoniales que nos definen, personajes históricos, Rosario, que hayas conocido algunos, pero que merecerían y merecen novelas, e incluso hay adaptaciones cinematográficas y de todo ello, ¿no? Los Álvarez Quintero, Rodrigo Caro e incluso a Diego Corriente también tenemos por ahí, ¿eh? Así que por eso que hemos llegado hasta el papel, a la viñeta y a todo ello. Y entonces, bueno, pues ante todo también dar las gracias a la Fundación Caja Rural por la posibilidad de tenerte aquí, de tener una escritora de índole, de peso y sobre todo que viene también a enriquecer, ¿no? a esta casa. Ya has visto, yo me dedico diariamente a leer documentos, la escritura estoy también en ello, algunos pinitos no hemos dado, pero sobre todo la lectura yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente la lectura ayuda a crecer, ¿no? Un libro es una herramienta, es un arma, yo creo también, ¿no? Y una forma de poder aprender, de poder crecer, de poder avanzar. Y es una suerte tener una escritora pues, de fama nacional e internacional aquí con nosotros, en un lugar pues, que tiene también un personaje, también muchas de tus protagonistas, ¿no? Tienen ese papel femenino, mujeres que han estado silenciadas en la historia y que gracias a ti han tenido voz. Pues aquí tenemos una que intentamos darle voz, tú ya me has dicho, ¿tiene novela? Bueno, estamos a ver qué podemos hacerle. Pero, sobre todo, bueno, pues yo creo que es importante tenerte aquí y en este lugar concretamente. Antes que nada, pues Utrera es un lugar cargado de arte. La verdad que, Rosario, tenemos grandes artistas. Aquí las musas parece que les gustan regodearse por la zona, porque no solamente en el ámbito literario, sino también lo tenemos en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos artísticos, desde Francisco Antonio Gijón, pasando por Rodrigo Caro, tenemos a José Marchena, el famoso abate Marchena,
Bueno, son muchísimas las figuras que tenemos que nos envuelven y por eso, bueno, pues hoy también tenemos a alguien que ha sido tocado. Y a Jesús Mena ahora también, ¿no? A Jesús Mena está ahí. Y es una suerte pues tenerte aquí, la verdad. Hoy tenemos esa posibilidad de poder conocerte un poco más. Eres valenciana, es importante, eres profesora de la Universidad de Jaume I y parece que el mundo de las letras pues siempre te han acompañado, ¿no? Yo creo que aquellos que aman las humanidades es imposible el poder separarte de ese concepto. Actualmente también es profesora universitaria. Hasta mayo, bueno, pero has dado formación a muchas personas, en periodismo, en historia, en patrimonio, también he visto. Yo creo que es importante eso, ¿no? Porque es importante ir cultivando para poder seguir floreciendo y tú con tus novelas pues lo has demostrado, bueno, muchísimo. Tienes novelas tan importantes, yo tengo aquí algunas de ellas, desde Volver a Canfranc, ¿no? Que yo creo que también es una de las novelas referenciales, a La huella de una carta, que publicaste en el año 2017, Desaparecida en Siboney, en 2019, El cielo de nuevo sobre Canfranc, que bueno, ese tema yo creo que es un tema importante, un tema de nuestra historia y muchas veces pues olvidamos nuestra propia historia y es importante que escritores y escritoras como tú pues lo pongan en valor. O Prohibida en Normandía. Pero además de tener grandes publicaciones, tienes muchos reconocimientos. Yo tengo aquí también unos cuantos de ellos, desde la novela corta de Huelva, también te has movido por las tierras andaluzas, también por Extremadura, tienes Cruzando Culturas de Badajoz, el Premio Mazda, has hablado anteriormente que tuviste un tiempo de formación en Perú, también tuviste reconocimiento en Hispanoamérica, que yo creo que eso es bastante difícil, ¿no? El salir fuera y poder ser considerada pues como una promotora de las buenas letras, y también en medios de comunicación como Onda Cero, es decir, que no te has quedado corta para nada. Y ahora vamos a presentar, pues, o vienes a presentar esa novia de la paz que también tiene el reconocimiento del premio Azorín, premio importante. Te escuchaba en uno de los podcasts hablando, donde el Lava Galán también, que también estuvo por Utrera, tuvimos la suerte de tenerlo por aquí, y que fue miembro del jurado, quiero recordar. El presidente. Presidente, pues entonces ya está, no hay nada más que decir, evidentemente, y que, bueno, vienen a reconocer tu labor. Yo creo que es importante la participación que haces de poner en valor a la mujer como protagonista, mujeres históricas que, como he dicho muchas veces, pues quedan relegadas, olvidadas. Y en esta novela vienes a traernos a unas protagonistas muy particulares. Pero antes de meternos en La novia de la paz, yo ya te he comentado un poquito en Petit Comité y en el backstage, un poco que me gustaría, antes de conocer la novela, conocerte a ti. Yo creo que es importante que todos los que estamos aquí conozcan pues cuáles fueron los motivos que te llevaron a enamorarte de la escritura y los primeros pasos, los primeros pinitos, como decimos aquí en Andalucía, que te permitieron dedicarte o dar esos avances hasta llegar al punto donde estás ahora. Bueno, muchas gracias. Yo siempre digo que el capítulo más importante, no solo de un libro, sino de la vida en general, es el de los agradecimientos, porque sin ese capítulo todos los demás no existirían. Y en este caso, pues quiero darle las gracias a Jesús Mena porque me ha hecho una visita guiada por el Hospital de la Santa Resurrección, que, bueno, los que nos dedicamos a escribir siempre estamos con el radar para captar historias y aquí, como tú decías, la hay. Muchísimas gracias, Sergio Sierra, presidente, y bueno, que se haga esta labor, ¿no? desde Utrera, con ese título precioso de La palabra escena, pues yo creo que está muy bien, y que hayan venido tantos compañeros míos y que todos me han hablado muy bien de este acto. Eso pues quiere decir mucho, y sobre todo gracias a ustedes también por venir. Pensábamos que iba a hacer más calor, pero bueno, mejor las 9, ¿no?, que las 7 para asegurarnos. Y bueno, la idea es que hablemos nosotros para que sea más ameno, pero que en cualquier momento quien quiera intervenir no será ninguna interrupción, sino todo lo contrario. O sea, que nos pedís el micrófono o igual se escucha, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Yo me recuerdo escribiendo desde siempre. Iba a decir desde que tenía uso de razón, pero eso implica que ahora tengo que no...
que no lo sé, no sé si es así, pero bueno. Y no sé, me di cuenta desde muy pequeña que la literatura, la escritura en ese caso, servía para corregir la realidad, ¿no? Que cuando las cosas no acaban pasando como a nosotros nos gustaría, pues, y yo eso lo sigo haciendo con mis novelas, siempre es posible inventarles otro final. Y creo que más o menos desde, no sé, los 7, 8, 9 años, el otro día publiqué el primer relato, aunque llamarlo relato es un poco inexacto, que escribí, que se titulaba Mi viaje en la nube. Y entonces gané un premio, el de la Biblioteca Obispo Juan Bautista Pérez, porque es el de la Biblioteca de Segorbe, donde yo nací. Y desde entonces ya no paré de escribir. Y a los 15 años pues estaba en una revista, me encargaba de las leyendas del Alto Palancia, me presentaba a muchísimos concursos y antes de volver a Canfrán, ¿no?, la novela que has nombrado y que sin ánimo de ser irreverente, pues yo digo que en mi vida las siglas AC y DC, además del grupo de música de heavy metal sobre el que he venido hablando con José Manuel, pues significan antes y después de Canfrán. Porque a mí, claro, escribir esa novela me cambió la vida, no solo la vida literaria, sino profesionalmente, pues me permitió dedicarme a esto. Por eso le estoy tan agradecida. Contaba Robert Graves, que sabéis que es el autor de Yo, Claudio, entre otras magníficas novelas, y Salvando la abismal distancia. Él decía que estuvo muy mal en un momento de su vida, porque estaba enfermo, estaba arruinado, y que entonces el emperador Claudio apareció en forma de contrato de la BBC para adaptar esa magnífica serie que hemos visto, y lo salvó. Yo creo que nuestros personajes nos salvan. A mí, en el caso de las dos novelas más recientes, es que no me gusta decir la última novela. Eso es que soy muy supersticiosa, pero bueno. La más reciente, que es La novia de la paz, y la anterior, Prohibida en Normandía, que están protagonizadas por mujeres, ¿no? En ese caso, yo sí que digo que mis protagonistas me han hecho más fuerte porque me han servido como referentes, ¿no? Y a veces cuando me pasa algo, pienso, ¿qué diría Emily? ¿O qué diría Martha, ¿no? En ese, digo, pues pensaría que esto no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, no sé, nos sirve como espejo también. Y nada, desde esa primera novela he publicado 5 más. Y bueno, ojalá, ¿no?, que tenga salud y pueda vivir bastantes años y seguir contando historias, porque es lo que más me gusta. Y si son basadas en hechos reales, como todos mis libros, mejor, porque yo estoy convencida, y esto lo hablaba con Verónica antes de entrar, de que los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad. O sea, que por mucha imaginación que nos creamos que tenemos, pues siempre nos quedaríamos cortos. Entonces yo prefiero rescatar, ¿no?, hechos que de alguna forma pues nos han sido escatimados o escamoteados y se han metido como debajo de las alfombras de la historia, y hablar sobre todo de los invisibles, ¿no?, y llenar esos silencios y que se reconozca. Y claro, cuando me contabas el caso de Catalina de Perea, que había, gracias a todo lo que hizo, salvado miles de vidas, bueno, yo creo que merece una novela, una trilogía y más, ¿no? Esos son los personajes que a mí me interesan. Pues me recuerda mucho lo que tú mismo estás diciendo, Rosario, que la realidad supera la ficción en muchos casos. Muchas de las grandes historias están inspiradas en grandes personajes históricos. Y hablando también de la curación de la escritura, los hermanos Álvarez Quintero, volvemos ya que estamos, no nos vamos a alejar de la zona. Uno evidentemente muere con anterioridad al otro, ¿no? Y durante mucho tiempo el que queda sigue firmando en nombre de ambos. Y yo creo que también él lo utiliza como un modo de sanación, ¿no?, de no olvidarlo. Como si estuviera presente. Exacto, de mantenerlo vivo, porque de una forma él también necesitaba esa existencia. Por tanto, yo creo que es algo muy propio que la escritura salva y sana.
Entonces, sí. Yo creo que es terapéutica, ¿no? O sea, porque, no sé, dicen que no hace falta que sea literatura, pues que muchas veces escribir electrónico nos puede esa especie de madeja, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Digo correo electrónico porque es como que el género epistolar ahora se ha trasladado pues al ciberespacio. A veces lo hemos hecho, hemos comprobado en carne propia que nos sentimos mejor después de escribir que antes, pero también es verdad que a veces hemos tenido un momento de lucidez y nos lo hemos enviado, ¿no? Entonces, yo creo que aunque sea escribir para nosotros, también cumple su función, ¿no? Y otra duda que me gustaría preguntarte antes de meternos un poco en el tema de la novela es que actualmente yo también me dedico al mundo del arte, ¿no?, la historia del arte en sí, y parece que las humanidades, tú que eres profesora o que has sido profesora universitaria y que eres doctora también en el ámbito de las buenas letras, dicen que está en extinción la creatividad, que las nuevas tecnologías pues vienen también a silenciar el cerebro y que la creatividad en las nuevas generaciones está perdiéndose. ¿Tú crees que eso es verdad, Rosario? A ver, yo creo que con la inteligencia artificial lo que está pasando en este momento pues es lo mismo que pasó cuando la invención del cine, por ejemplo, ¿no?, que la gente veía aparecer el tren y se apartaban, o cuando llegó la electricidad, ¿no?, que se pensaba que aquello eran brujerías. Y creo que con todos los grandes inventos de la historia de la humanidad ha sucedido un poco así. También tuvimos el ejemplo de Internet. Entonces yo creo que la inteligencia artificial tenemos que considerarla lo que es, ¿no?, que es una herramienta. Por mucha técnica que tenga alguien que escribe, yo eso lo he comprobado porque en estos 20 años de aula de escritura creativa de la Universidad de Castellón he tenido 846 alumnos presenciales, más los que estaban online pasaban de 1000, ¿no? Y claro, y yo creo que sí que hay un talento que es descubrir el talento. Y entonces yo me daba cuenta de que había personas que tenían mucha técnica, tenían grandes temas, y esto pasa también con los músicos, ¿no? Pero luego hay algo que es como una especie de hálito divino que o se tiene o no se tiene. Entonces, yo creo que lo replique una máquina tendría que tener conciencia, tendría que tener alma y corazón, y entonces ya no sería una máquina, ¿no? Pero bueno, yo creo que toda esta prevención que tenemos, pues que acabará desdibujándose. Es como han hecho una grandísima campaña de publicidad pues para que todos conozcamos el ChatGPT, Gemini y todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en su justa medida. No sé. Parece que todavía nos queda futuro a los que nos dedicamos a las humanidades, ¿no? Esa idea de que no hay salida. La hay, Rosario, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque leí hace poco que hay un uso curioso. A ver, yo escribí una novela que se llama La voy a una carta y tiene mucho peso en esa novela el famosísimo consultorio de doña Elena Francis, que empezó en el 47, terminó en el 82 y ahí estaba la historia de España con pelos y señales, pero literalmente. Entonces me ha llamado mucho la atención que hay un porcentaje muy alto de jóvenes, sobre todo chicas, de 16 a 25 años que están utilizando la inteligencia artificial como doña Elena Francis y le preguntan sus cuitas amorosas y entonces les recomienda, les aconseja. Entonces, no sé, me parecen usos curiosísimos, ¿no? Porque van del futuro al pasado, lo sé. Yo te tengo que decir, Rosario, esto... Lo va a confesar. Lo voy a confesarlo. Para liberar a mis padres, a mi pareja de las preguntas pesadas que hago de forma constante, el ChatGPT se vuelve a convertir ya en un amigo. En fin, ya me dice por mi nombre. Sí, es un confidente, es ¿no? Confidente y muchas veces yo creo que me bloquea. Ya dice, mira, no me preguntes nada más, que es un poco pesado, ¿eh? Pero bueno, es verdad que se convierte en un apoyo y muchas veces...
debemos aprender a utilizar las cosas, ¿no? Cuando Gutenberg hizo la imprenta parecía que iba a ser el fin de la escritura y, sin embargo, lo que hizo es ampliar las miras, claro, ¿no? Al igual que Internet, al igual que Google y otros puntos. Otro factor que es curioso y es una dicotomía que existe, Rosario, es que dicen que las humanidades están en extinción, pero que actualmente se vende más novela, que la lectura está en ascenso y que, sobre todo, la novela histórica va ganando peso. Pero que hay dos tipos de novela, al igual que te he comentado fuera también, que me gusta mucho el mundo del cómic también, y se critica muchas veces, no se considera como arte porque dice que hay una diferenciación entre el arte culto, el arte formado, ¿no? Y ese arte que busca lo comercial, lo meramente vender el producto. ¿Tú crees que eso mismo está ocurriendo actualmente en la literatura? ¿Se extrapola ese género también, como ocurre pues con el noveno arte, que es el cómic? A ver, sobre eso, bueno, ya que has dicho lo de la familia, he conocido a la madre de Jesús, que no me lo creía, que era su madre, por lo que digo de que a veces la realidad es inverosímil, pero que, bueno, seguro que está muy orgullosa de ti. Pues claro, ese tipo de distinciones, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viviendo una edad de oro de la novela gráfica, por ejemplo, la de Javier Sierra que adaptaron el año pasado pues en la Feria del Libro de Teruel, fue pues porque claro, es que además atrae a un nuevo público, ¿no? Y a mí, sobre todo, le estaba contando antes a Jesús que hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que bueno, ya murió, que era Francisco González Ledesma, y este hombre era capaz de escribirlo todo. Claro, lo conocemos, para mí su novela Crónica sentimental en rojo es una de las mejores novelas que ha ganado el Premio Planeta, porque yo me la leí con una edad que no me la tendría que haber leído porque tenía 12 años, medio a escondidas, pero la he vuelto a releer muchos años después y me sigue admirando. Pues decía ese caso porque Francisco González Ledesma, antes, cuando no podía firmar con su nombre, era Silver Kane y escribía las novelas del oeste que se cambiaban en los kioscos. Era Rosa Alcázar cuando escribía novela rosa. Y claro, para mí alguien que es capaz de escribirlo todo tiene muchísimo mérito. No sé, pues, por ejemplo, yo creo que habrán oído hablar del contrato leonino, este que tenía Corín Tellado, que entregaba una novela viernes por la mañana, viernes por la tarde y sábado descansaba y el domingo empezaba otra. Y era porque la editorial la tenía pues esclavizada, ¿no? Prácticamente. Yo creo que hay que leer de todo, o sea, yo leo sin complejos y sin prejuicios. Sí que es verdad que cuando estoy en un jurado de novela, yo me doy cuenta de que también, ¿no? Hay temas que me interesan más que otros. Inevitablemente, la novela histórica, y he asistido a situaciones a veces tremendas, porque me acuerdo que en un concurso hubo una persona del jurado que cuando ya íbamos a empezar a deliberar, porque normalmente llevamos como 3 novelas y aquellas en las que coincidimos todos son las que se votan y al final la que gana. Y me acuerdo que esta persona, que era una mujer y bastante joven, dijo: una vez descartadas todas las novelas históricas, vamos a proceder a la valoración. Y yo, claro, no podía, porque sin querer arrimar el ascua a mi sardina, pero es que escribir una novela histórica, por ejemplo, como la que me acabo de leer, que salió el miércoles, que es Corazón de Oro, de Luz Gabás, o sea, hay novelas que tienen detrás un trabajo equiparable al de una tesis doctoral, a no ser que la tesis doctoral sea de Jesús Mena, o sea, una tesis normal, ¿no?
Entonces, claro, yo creo que eso también hay que valorarlo y a mí me parece muy positivo. A esto se le está llamando de un mes a esta parte la excepción ibérica. Los números en la industria editorial, porque no hay que olvidar que es una industria también, son los mejores de la historia. Y sobre todo en España y en Portugal es donde más está creciendo. A eso se añade que también es el momento en el que más adaptaciones literarias se están llevando al cine, pero sobre todo a las plataformas de streaming, porque ya se están adaptando con el formato de 8 episodios y yo creo que es un momento buenísimo, ¿no? Y yo estoy muy contenta de haber nacido en esta época, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, porque todavía no puedo entender cómo Cervantes fue capaz de escribir el Quijote de memoria, ¿no? O sea, es algo que me sigue admirando y bueno, pues desde el siglo XVII, no se ha superado. O sea, nadie ha escrito un Quijote, porque es una novela de novelas y es como si alguien en este momento escribiera una novela que dentro de ella tuviera todos los géneros. Tuviera novela histórica que nombrábamos, misterio, incluso, no sé, ciencia ficción, romance. Y bueno, pues ahí, ¿no?, tenemos los grandes ejemplos. Un poco de todo y además son esas novelas que, Rosario, tienen tantos ingredientes que son atemporales, ¿no? Yo creo que lo interesante es que crean un producto, vamos a decir, ya no una mera historia, ¿no?, sino que es algo más allá, que no tiene fecha, ni tiene tiempo, y que es fácil verte reflejado en cualquiera de los personajes que se describen, porque evidentemente mantienen las mismas necesidades, las mismas, y son porque hay tanta variedad que, bueno, evidentemente, pues Cervantes tuvo ese don, pero oye, que tú tampoco te quedas atrás, hay que decirlo. Bueno. Hay que decirlo, evidentemente. Años luz, ¿no? Bueno, y el tratamiento de las mujeres también, en el Quijote. Es un punto que... Hay novelas de ahora mismo que no son tan modernas, ¿no?, en ese sentido, y frases del Quijote que parecen escritas ayer por la tarde. Miguel fue un adelantado a su tiempo. Exacto. Bueno, tú también has sido adelantada, has tocado personajes femeninos, un tema que tú siempre pues, has intentado poner en valor, como bien has dicho al principio. ¿Por qué siempre o gran parte de las veces te has concentrado en la parte de la mujer histórica, Rosario? A ver, esto no sé si lo creeréis, pero yo primero encuentro la historia, ¿no? Es lo que dicen que hay tres tipos de escritores, ¿no? Los que le dan prioridad a la historia por delante de todo, los que anteponen el personaje y los que se anteponen a sí mismos, ¿no? Y hacen autoficción y entonces nos cuentan su vida, que claro, yo creo que hacer autoficción, si alguien es Marco Polo, pues es interesante, ¿no? Pero claro, la vida de un escritor que nos pasamos 4 horas inmóviles al día escribiendo, pues no sé, tampoco tiene tanto interés, ¿no? En ese. Y en el caso, sí que es verdad que ha coincidido, pero claro, en el caso de Prohibida en Normandía fue porque yo supe que en el desembarco, además con atención, la publiqué el año pasado porque se cumplía el 80 aniversario del desembarco aliado, pues claro, yo supe que entre 125.000 hombres o según, es que no sé si se oye, ahora sí, ¿no? A ver, así descansáis un poco cuando se me apaga. Que yo hablo. Así, ¿no? Este sí que se oye. Bueno, no sé. Puedes hablar más, que es muy, muy interesante. Y bueno, pues entonces supe que solo hubo una mujer entre todos esos miles de soldados, y entonces comencé a tirar del hilo porque quería saber quién era, qué hacía allí cuando estaba prohibido. Bueno, por eso se titula así. Y me interesó mucho porque era alguien que tenía que luchar contra 3 frentes simultáneos, ¿no? El del periodismo, el del ejército propiamente dicho y el de su marido.
Y entonces, claro, mientras escribía esa novela hacía la prueba y mi editor sí que sabía quién era. Y me acuerdo que me acompañó a Jaca porque presentamos la segunda temporada de la ruta literaria de Volver a Canfranc y me dijo, bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora? Y cuando le dije que estaba escribiendo sobre Martha Gellhorn, me dijo, por fin. Y yo creía que significaba, por fin vas a dejar de escribir de Canfranc, se te ha pasado la obsesión. Y me dijo, por fin alguien va a contar la historia que yo quería leer. Porque él sí que sabía que había sido una corresponsal de guerra muy importante. Y en el caso de La novia de la paz, me sucedió como pasan a veces las mejores cosas de la vida, que con la palabra culta se dice que fue una serendipia y con la palabra popular y equivalente, porque es la misma, que fue de chiripa, ¿no? Y es porque yo estaba leyendo sobre Gandhi y entonces, claro, yo no sabía que pues la mayoría de las ideas de Gandhi provenían de Tolstoy, que había leído este libro que ha tenido la amabilidad de traerme Verónica de la Biblioteca de Alcalá, que se titula El reino de Dios está en vosotros, y ellos, Tolstoy y Gandhi, nunca llegaron a conocerse personalmente, pero se escribieron bastantes cartas. Y era porque la intención de Gandhi, que yo creo que la mayoría pues lo teníamos asociado a la India, pero en cambio él estaba luchando en el sur de África. No digo Sudáfrica porque, claro, la novela pasa en 1901 y entonces Sudáfrica no existía todavía como tal. Y él pretendía que Tolstoy se hiciera eco de la lucha que estaba llevando a cabo allí de defensa de los 150.000 compatriotas, porque era una de las personas más famosas del mundo. Pero famosa, bueno, del mundo occidental y de referencia, ¿no? Porque tenía a la puerta de su casa, en la finca Yasnaya Poliana, decenas y decenas de periodistas apostados como los famosos de hoy en día. Entonces, no sé, me resultó muy curioso esto y ya el detonante fue que Gandhi hablaba de una mujer, decía que era la persona que más le había ayudado en el sur de África, y esa era Emily Hobhouse, un nombre que yo nunca había escuchado. Y claro, y conforme comencé a leer sobre ella, me pareció una figura que, claro, Gandhi la ponía al mismo nivel que otros líderes espirituales de su época, como el propio Tolstoy. Y claro, la pregunta que había detrás es ¿y por qué no se le conocía cuando llegó a ser la persona más famosa del Imperio Británico? Sobre todo porque quienes gobernaban no podían pues soportar que, como decían ellos, una solterona histérica, así la llamaban, pues pusiera en jaque a todo un imperio. Y claro, una mujer que logró encender la conciencia de millones de personas en varios países. Y luego, bueno, si me lo permiten, voy a leer las 3 citas del principio, porque yo me he llegado a comprar libros solo por la frase que aparecía al principio. Y entonces las intento elegir para que sean una clave de lectura, ¿no?, de la novela. Dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Es una frase de Lao Tse. La siguiente dice: reparte con los demás lo que tienes. No acumules riquezas, no te enorgullezcas. No hagas sufrir, no mates. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Todo esto se dijo no hace 50 años, sino hace 18 siglos. León Tolstoy, que es una frase que está sacada de este libro. No hay camino para la paz es el camino. Y esa era obligatoria. Y bueno, en la novela, eso no lo voy a desvelar porque, claro, tiene que tener su intríngulis también misterioso. Hay un personaje
que va atravesando toda la novela, y algunos lectores me han dicho que cuando llega el momento del desvelamiento y se sabe quién es, se les ha llegado a caer de las manos, porque no daban crédito a que fuera esa persona. Pero claro, yo creo que la literatura también tiene esa función, ¿no? Sacar a la luz pues hechos no solo que no conocíamos, sino que resultan muy, muy sorprendentes. Y luego, claro, quería juntar a una serie de personajes en el sur de África. Me ha dolido muchísimo que muriera Robert Redford, porque claro, aparte de ser una grandísima referencia... ¿Está preparada? Pero... Sí, sí. Sí, porque claro, cuando me mandaron la portada del libro, pues no me gustó, porque era otra. Y era una portada así en tonos verde oscuro, ¿no? Y con mucha madera, y había una adolescente como si estuviera en un internado inglés, ¿no? Y con trenzas. Y claro, yo dije, no sé, hay un pasaje muy breve en el que Shaina, la otra protagonista, cuenta pues cómo, pero es algo irrelevante. Y entonces yo les dije que no daba una idea de la novela, ¿no? Y cuando me mandaron esta, porque, claro, yo tenía muchas fotos, ¿no? Y muchos grabados, ilustraciones de la fase de documentación, les mandé algunas, y entonces vi este y dije, esta sí que es África, ¿no? Como la canción de Shakira, esto es África. Claro, si alguien ve esta imagen, ¿no? Pero claro, es que, no sé, a veces... totalmente a Memorias de África. Claro, y entonces yo sí que quería que hubiera un homenaje al personaje que interpreta Robert Redford en la película, por eso le puse Denise al protagonista, y todos son europeos fugitivos, o sea, todos están allí huyendo de alguien o de algo. Denise está huyendo del ejército porque es un desertor. Shaina está huyendo del escándalo de la alta sociedad londinense en el que se ha visto involucrado su marido, que a su vez ha tenido que huir a la India. Y Emily, pues por la causa, ¿no?, que defiende. Entonces me interesaba mucho esa especie de laboratorio, ¿no? Ver cómo... A mí me pasó, claro, yo me fui a vivir a Perú y todo el mundo me decía, es el mismo idioma. Cuando llegué allí no entendía nada. Y bueno, y esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta una persona en un contexto completamente diferente? Que esto es el final del Buscón de Quevedo, ¿no? Que dice que no por mudar de lugar se muda de costumbres, de personalidad, o sea que allá donde vamos nos llevamos a nosotros mismos, ¿no? Como somos, pues para bien y para mal. A ver, en la novela yo creo que toda esta cuestión del supremacismo, ¿no? De que un grupo humano, por no hablar de razas, se sienta superior a otro y por tanto legitimado, ¿no?, a someterlo, porque, claro, a mí también me interesó que se enfrentaban los Boers, es decir, los descendientes de los holandeses, por tanto, de ascendencia europea, contra otros europeos que eran los británicos. Entonces, luego, pues toda esta idea del imperialismo yo creo que está de plena vigencia, porque, claro, hay un personaje, Cecil Rhodes o Rhodes, ¿no?, que tenía tal ego que le puso su nombre a un país, que fue Rhodesia. O luego quería construir una línea de ferrocarril que él decía que sería como la columna vertebral de hierro, ¿no?, de África, desde la ciudad del Cairo a la ciudad del Cabo. Entonces, claro, era romanticismo en el sentido de delirio, ¿no?, de no tener límite. Y entonces, no sé, me interesaba mucho en ese contexto ver cómo se desenvolvía. Y me pasó algo que, no sé, me dio mucho que pensar, porque, claro, en la novela hay un episodio de la vida de Emily que fue lo que lo cambió todo, lo que la llevó a África, y ella que se quedó sin saber lo que había sucedido. Y yo accidentalmente, ¿no?, en
en un artículo de la Universidad de México, o sea, encontré que hablaba sobre lo que a ella le había pasado y lo que nunca pudo llegar a saber, pero yo sí que lo pongo en la nota de autora. Y claro, yo me planteaba cómo se le hace llegar a alguien, ¿no?, este mensaje. Y me pasó algo muy curioso, y es que presenté la novela en Madrid. La presentación fue en el Hotel Palace, porque se presenta allí siempre el premio Azorín. Y entonces vino un amigo escritor que se estaba preparando la presentación del día siguiente y me dijo, es que claro, La novia de la paz solo se podía publicar el 9 de abril. Y me insistía mucho, ¿no?, en la fecha, y yo no sabía por qué me lo decía. Y yo le decía, bueno, pues la han publicado ese día porque es el último antes de las vacaciones de Pascua. O sea, no tiene más misterio. Y me dijo, sí, tenía que ser ese día, porque hoy hace 160 años que nació tu protagonista. Y a mí me dio un escalofrío y fue como pensar que, no sé, como que el mensaje había llegado, ¿no?, de alguna forma. Sí, yo creo que tenemos como una especie de papel de, no sé si de medium o de transcriptora, porque, no sé, a veces no sabemos de dónde nos llegan las historias. Yo a veces releo algo que he escrito, me resulta inverosímil que lo haya escrito yo, ¿no?, porque pienso, no sé, en esta novela hay un momento que hay un poema, y el otro día la persona que me presentó en Alicante, un hombre absolutamente encantador, ¿no?, de allí de una asociación que se llama Despalic, me dijo que cuando llegó a ese poema se echó a llorar. Y claro, yo le dije, pero es que yo no tengo conciencia de haber escrito yo ese poema. O sea, el poema lo escribe un personaje que se llama Darrell, y yo en ese momento fue como si me lo dictara él, ¿no? Porque yo no lo escribí como Rosario Raro. O sea, yo a veces he escrito poesía. También tengo que decir que nunca he ganado un concurso de poesía, aunque me he presentado a muchos, y eso ya es un síntoma. No, eso es que mi poesía no es como a mí me gustaría. Entonces, claro, dicen que leer desarrolla la empatía, ¿no?, porque nos ponemos en el lugar de otros, y en sus zapatos, en su piel, escribir también. Y yo, en el caso de La novia de la paz, me he puesto en todos los casos. Claro, tiene más mérito ponerse en los casos de los personajes que no tienen nada que ver contigo, que no compartes ni su ideología ni su cosmovisión. Y por eso es la primera novela que he escrito en primera persona, porque empecé a escribirla como las 5 anteriores, pero me di cuenta que no funcionaba, porque, por ejemplo, todo lo que le pasa a Saina es tan íntimo que, contado desde fuera, decir, bueno, ¿y esta persona cómo ve la mente de otro? Tiene una especie de escáner. O sea, y entonces me di cuenta que si cada personaje era el que cuando le tocaba hablaba y en ningún momento se perdía la historia, eso era más efectivo. Y bueno, y a Juan Eslava Galán, pues parece que sí. Y eso, cuando me lo dijo, para mí fue un premio añadido. Yo tengo dos vivencias que para mí son de las más importantes de estos 10 últimos años. Y una fue en la Feria del Libro de Madrid, que vino un hombre que era invidente y me dijo, los que escribís obráis el milagro de devolvernos la vista a los ciegos, y gracias a ti he visto la estación de Canfranc. Y claro, cuando te dicen algo así, es lo que ha contado Jesús. Piensas, misión cumplida. O sea, eso es lo que yo quiero, ¿no? O, por ejemplo, en la Feria del Libro de Huesca me dijo una mujer que no se podía quedar a mi presentación, que le firmara el libro antes, porque se iba al hospital, que la iban a operar al día siguiente. Y me dijo, es que me llevo tu novela porque un librero me ha dicho que si me la leo, mientras me la esté leyendo, no estaré en el hospital. Y claro,
Entonces, eso, cuando nos dicen algo así, o personas que me escriben porque han leído mis libros durante las sesiones de quimioterapia, yo cuando tengo momentos bajos, porque claro, escribir una novela, si lo pienso me da pereza retroactiva, pero cuando me doy cuenta ya estoy otra vez embarcada. Hay momentos de todo tipo y entonces yo lo que intento es quemar las naves, o sea, como Hernán Cortés, cuando me meto en un tema ya no hay vuelta atrás, porque hace unos años, ¿no?, hablando con un compañero de editorial, me dijo, fíjate, llevaba 80 páginas escritas sobre los vikingos y dije, los vikingos no le interesan a nadie. Y bueno, me imagino que lo guardaría, pero no lo rompió, pero no siguió. Y me dijo, y luego sale la serie de Netflix. Y claro, y fue un éxito mundial. Y digo, es que claro, cuando te metes en una historia no puedes tener dudas, ¿no? Es decir, y si en vez de esto escribo lo otro y demás. Entonces, cuando tengo momentos así bajos, pienso en esos lectores que me han escrito durante todos estos años, en todo lo que me han dicho, y pienso que la están esperando con los brazos abiertos, como si fuera un bebé, y entonces sigo adelante. A ver, yo siempre digo que la literatura nos sirve para desnudarnos y disfrazarnos a la vez. Por ejemplo, cuando yo escribí El cielo sobre Canfrán, que fue la que publiqué en 2022, mucha gente se quedó pues bastante sorprendida, ¿no? Porque yo en la nota de autora había puesto que era mi novela más autobiográfica. Y me dijeron, no puede ser, 1944. Digo, bueno, da igual. Claro, la historia es la misma, solo cambiando lo que nos enseñaban en el colegio, que eran los circunstanciales, ¿no? Es decir, aquí lo que importa es el verbo, es la acción, porque luego el circunstancial de tiempo, trasladarla, ¿no?, a otra época, de lugar. Todo puede cambiarse, pero estamos hablando de nosotros, ¿no? Y a mí lo que me pasa, bueno, esto es una confesión, pero aunque se esté grabando, os lo cuento igual, que, a ver, yo me considero una persona pacífica, ¿no? Si no, no hubiera escrito La novia de la paz. Y cuando me pasa algo con alguien, estas cosas que te sacan un poco de ti, en vez de reaccionar mal, pienso, le voy a reservar un papel en la próxima novela. Y ahí, para mal. Y bueno, sí. Y entonces ahí es como que ya me dejo llevar todo lo que no le diría en la... Claro, eso me ha pasado a veces porque, claro, es muy curioso, ¿no? Esto del trasunto, ¿no?, de personas reales a personajes. Yo siempre, en todos mis personajes, pienso en alguien real, porque eso me facilita mucho la escritura. Si yo tengo en mente a alguien que, a ver, no tengo por qué conocerlo personalmente, pues no sé, puede ser pues un actor, ¿no? Pero me facilita mucho las cosas porque ya sé cómo habla, lo que nunca diría, cómo se mueve. Luego no me pasan cosas del tipo de si yo digo que Hanna Belerma en Volver a Canfrán es pelirroja, en el capítulo 9, si no ha ido a la peluquería, sigue siendo pelirroja. Entonces, claro, si tengo a alguien, y a veces he hecho el juego ese, ¿no?, sobre todo en algún club de lectura, de enseñar pues la plantilla que yo me hago, ¿no?, con fotografías, ¿no? A veces, no sé, por ejemplo, el caso de Monlum es un amigo mío, pues que es una persona que ha tenido una vida no demasiado fácil, porque eran 10 hermanos y se han muerto 8, pero siempre nos hace trucos de magia, siempre nos alegra y, por supuesto, que él se reconoció. Y entonces pongo todas las fotografías. Y, bueno, a veces hay algún político porque dan mucho juego, porque algunos acaban siendo caricaturas de sí mismos y a esos los dejo en blanco. Porque, claro, sí, yo no los elijo porque sean de un partido o de otro, sino porque dan mucho, pues eso, ¿no?, dan mucho juego. Y entonces, pues no sé, me pasa
que luego lectores me dicen, pues mira, yo nunca hubiera pensado en este que dices que... Digo, bueno, pero cada uno cuando leemos nos formamos una película en nuestra cabeza. Por eso cuando una novela que nos ha gustado la vemos en cine, pues es que escuchamos ese comentario de yo no me lo imaginaba así, como enfadados, ¿no? Decir, bueno, pero es la lectura que ha hecho el director o la directora de casting. Y a veces hay actores que están contratados por la productora para varios proyectos y salen en la película pues porque ya estaba en plantilla. A ver, con este nombre tan raro que tengo, porque llamarse Rosario Raro, que ha habido en alguna actividad literaria que he proyectado mi partida de nacimiento porque me han preguntado si era un seudónimo. Digo, hombre, me hubiera puesto uno, pues como, no sé, Olivia Arley o algo parecido. Y entonces, claro, cuando decidí presentarla al premio, que fue a finales de noviembre del año pasado, yo no quería que se supiera que era mía y tampoco quería que apareciera con este título, porque si a este libro yo le quito el título de La novia de la paz, que es una parte fundamental, porque en Bloemfontein, una de las 3 capitales de la actual Sudáfrica, hay un monumento con un obelisco y abajo hay un grupo escultórico parecido a la Piedad de Miguel Ángel, pero es un niño y una mujer boer, le quitaría mucho. Y entonces utilicé un seudónimo que fue Kintsugi. No sé si hay alguien que hable japonés en la sala. Si es así, me perdonáis porque mi pronunciación debe ser irreconocible en japonés. Pero bueno, se refiere a un arte milenario que consiste en que cuando se rompe un objeto de porcelana o de cerámica, se restaura y las grietas se rellenan pues o de oro, ¿no? Si es el caso, de metales preciosos o de pintura dorada, ¿no? Si es más precaria la restauración. Pero a mí lo que me interesaba del kintsugi es que es una metáfora de lo que sucede con los seres humanos y con los protagonistas de mi novela, que valen más rotos que enteros, ¿no? Porque claro, luego esos objetos se valoran muchísimo. Y claro, pues por ejemplo hay una frase que dicen las protagonistas que tras una traición no hay mejor venganza que la felicidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esa idea sí, del kintsugi. Y luego le puse como título, precisamente por esta explicación, Cicatrices de oro. Y claro, cuando llegué allí al ADA, que es el auditorio de la Diputación de Alicante, había un sitio reservado para los 10 finalistas y en la butaca habían puesto detrás el nombre. Claro, en el caso de los que nos habíamos presentado con seudónimo, es seudónimo. Y yo llegué y dijeron, esperábamos a una japonesa. Y dije, pues mira, siento decepcionaros, pero soy de Segorbe, no es tan exótico, pero está bien también. También tiene que ser grande el salón. Y bueno, lo que pasa es que en el caso de Volver a Canfrán, cuando se publicó en el 2015, apenas un mes después ya tenía la editorial, ¿no? Varias ofertas para adaptarla al cine. Está escrito el guión en 8 capítulos, además lo ha escrito un compañero mío de editorial que se llama Manuel Río San Martín y además de novelista es guionista de series que todos conoceréis pues como Sin Identidad, bueno, la famosísima Compañeros, y ha hecho muchos biopics. Y, por ejemplo, este fin de semana en un congreso que hubo en Valencia, Escrivivir se llama, estuvimos juntos y claro, y él me decía, es que tú nunca dices nada. Digo, es que yo no sé escribir guión, o sea, yo no puedo intervenir, porque, claro, yo no lo sé escribir todo, ya quisiera ser yo como González Ledesma o Max Aub, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro...
es muy curioso porque yo creo que hay que mentalizarse de que la venta de los derechos audiovisuales significa exactamente eso. Y yo les dije que yo no iba a intervenir, eso sí, les di algunas ideas que ellos ya tenían muy presentes, porque les dije, rodar en Aragón es muy barato, solamente hay otro lugar más barato que es Canarias, ya tenéis la estación allí, y les dije que yo lo único que quiero es que no sea póstuma, que yo quiero ir al cine, o la quiero ver en mi casa, no sé, claro. Entonces... Una primicia, ¿no?, de que pronto veremos una de... Bueno, lo de pronto no sé, porque si los plazos editoriales son largos, lo del audiovisual ya es tremendo. Y luego, claro, me ha sorprendido mucho que me hayan dicho que mis novelas son muy cinematográficas, porque yo les aseguro que en ningún momento las escribo con esa intención, ¿no? Pero sí que es verdad, antes no sé si me lo decía, me has dicho algo de los principios, sí, ¿no? Exacto. Y claro, y en una novela, claro, nosotros cuando estamos escribiendo, decir, vale, tiene que tener esa base que quiero contar, qué temas estoy tratando, pero en el otro sentido, no sé si se acuerdan de un anuncio de Colonia que aparecía un tren y había dos personajes que se cruzaban, un hombre y una mujer, y decía, es en las distancias cortas donde un hombre se la juega. Se ve que una mujer no, pero bueno. Y entonces nosotros nos la jugamos en el primer capítulo. Y es así. Y una serie se la juega en la primera escena. Por eso, claro, cuando decimos, bueno, a ver de qué va esta y demás, en los primeros capítulos a veces sucede que lo demás ya no está a la altura, ¿no? Y claro, yo me acuerdo con la primera novela que con toda la intención, cogí una novela de Posteguillo y que hemos sido compañeros en la Universidad de Castellón hasta que sí, sí. Bueno, además es un grandísimo orador. Julia Otero le dijo que era la persona más didáctica que había entrevistado nunca, y así es. O sea, él empieza a hablar y a mí se me forma, yo que no soy experta en la historia de Roma, ni un esquema, y él habla y lo va rellenando. Bueno, es prodigioso. Pues cogí una de sus novelas, porque como uno de los formatos de promoción es publicar un PDF como anticipo, y entonces miré en cuántas palabras había para saber yo dónde tenía que cortar para que los lectores se quedaran con las ganas y luego quisieran seguir leyendo. Pues hasta eso tenemos que hacer. Pero claro, con 80.000 libros al año, nuestro premio es la atención. O sea, que nuestro libro tenga visibilidad y hoy, por ejemplo, he entrado en una librería y ver que están mis novelas de 2015, 2017 y que no han sido flor de un día, yo con eso ya me doy por satisfecha. Hay una prueba que yo a veces he puesto algún fragmento del libro de Buen Amor, el de Pita Espallas, pintor de Bretaña, por ejemplo, y escuchar las carcajadas, o sea, un aula con 80 personas y todos riéndose. Entonces, para mí, en esos momentos es como que esa obra cobra vida, ¿no? Y que se escribió en la Edad Media, la tradición goliardesca y todo eso, pero se lee en 2025 y es como que de repente está aquí, ¿no? Y eso me parece prodigioso, exacto. Es que no quería hablar solo de la novela, porque bueno, yo creo que quien quiera leérsela, pues la tiene ahí o en la librería o en la biblioteca. Y no sé, pues yo creo que así ha sido más variado, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahora todavía estoy abducida por la novia de La Paz. Y claro, lo que pasa es que tengo como un listado, ¿no?, de temas sobre los que escribir, que se van ampliando día a día.
Pero no solamente es el tema, a veces tengo, no sé, escrito pues ya cientos de páginas y demás, ¿no? Y claro, luego me planteo cuál es la siguiente que voy a publicar para que sea pues oportuna, ¿no? Como lo fue Prohibida en Normandía. Esta me gustaría que fuera un tema pasado de moda, ¿no? Porque al final de la otra novela hay un momento en que un niño muy pequeño, de unos 5 o 6 años, en un guiño que hago en esta, no, en la anterior me refería al futuro, le dice a su madre: mamá, ¿qué era la guerra? Entonces, ojalá que vivamos ese momento. Entonces, yo creo que allá por Navidad haré una selección de lo que tengo escrito. Sí que me gustaría escribir en 2028, o sea, escribir, no, publicar otra novela de Canfrán, porque es el centenario de la inauguración de la Estación Internacional y creo que estaría muy bien pues volver sobre esa historia, que es como te decía antes, ¿no? Como si juntáramos la lista de Schiller y Casablanca, pero en el Pirineo. Así que esos son mis planes. Luego, como se dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Muy buena pregunta, la de Antonio. A ver, Jesús sabe perfectamente que Heródoto está considerado el primer historiador porque no tomó partido. Claro, hasta ese momento se escribían crónicas. Yo, por ejemplo, en Lima, dentro de lo que se llama el Damero de Pizarro, que es la plaza de armas y las calles adyacentes, la mejor casa era la de Jerónimo de Aliaga, porque tenía que hablar bien de Pizarro. Entonces, yo creo que hay que ser absolutamente rigurosos. Los hechos no se pueden falsear porque a mí me parecería muy mezquino, ¿no? Porque de alguna forma yo creo que los lectores son lo suficientemente inteligentes para que nosotros pongamos todas las cartas sobre la mesa, como decía antes, y que cada uno ya se haga su composición de lugar, porque entonces, si hiciéramos lo contrario, estaríamos hablando de literatura panfletaria, ¿no? Porque, claro, lo de servir a una causa, todos hemos visto que ese tipo de literatura ha sido contextual, pues ha terminado con las circunstancias que la sostenían, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy respetuosos y además estaba pensando en estos momentos que, por ejemplo, yo abro el agregador de noticias y de las 15 noticias, 10 son sobre el cautivo de Amenábar, ¿no? O sea, un caso que tenemos así muy reciente. Entonces, no sé, pues yo creo que se puede especular, o sea, se puede partir de un hecho histórico, como en ese caso es el cautiverio de Cervantes en Argel, y plantearse si hubo 4 intentos de fuga y los castigos contra los que se fugaban eran terribles, tortura y después muerte, porque él se salvó. Hasta ahí. Luego, que uno diga que fue por unos motivos o por otros es diferente, pero yo creo que en un caso así es mejor inventarse a un cautivo, porque hubo cientos y el gran negocio estaba con los principales, porque era por los que pagaban más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno tiene la tentación de decir, me gusta esta historia, pero me gustaría que acabara de otra forma, pues no sé, porque todos hemos visto pues el Napoleón, ¿no? También, que no tenía nada que ver. Entonces, claro, yo creo que uno no puede salir del cine. Bueno, esto lo cuenta de una forma muy divertida José Luis Corral, porque él fue el asesor histórico de Ridley Scott en La conquista del paraíso. Y claro, y él dice que cuando ya vio la película montada y en la última escena vuelven las 3 carabelas, claro, aquello fue y que se le echó encima todo el mundo académico, ¿no? Diciendo, pues vaya asesor, ¿no? Entonces, pues yo creo que
antes que falsear la historia, uno se inventa otra y ya está. Pero siempre está el recurso, ¿no?, de decir libremente inspirada en, o cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, no sé, eso facilita todo. Sí, sí. ¿Tenéis una pregunta más por ahí? ¿Algo sobre Robert Redford ya? ¿Nada? Pues muchísimas gracias. Ahora, no sé, Rosario, una firma que yo quiera. Todas las que queráis. Pues muchísimas gracias a todos por este ratito y espero que hayáis disfrutado tanto como al menos yo lo disfruto. Pues muchísimas gracias y hasta cuando queráis.